Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, el pensamiento del día, desde el 8 de agosto, nos hablan de convertir, de asimilar esta experiencia que se nos transmite para que ya la podamos empezar a vivir nosotros, que se nos transmite en esta forma. Ahí se nos dice por cuál es la necesidad de transmitirla en esta forma. Aparte del compartimiento directo de experiencia, nos dicen de la necesidad de hacerlo a través de un libro. Y desde el 8 de agosto se estuvieron viendo varias partes de este compartimiento de experiencia de los que en aquel tiempo se estaban recuperando. Aquí, y cuando hablo de recuperando, ya entendemos que no es para obtener un alta, ¿no? Sino que tenían bajo control su enfermedad, que tenían la remisión de la enfermedad y que todo ese tiempo en que está la remisión de la enfermedad se ocupa en eliminar lo que es la causa, porque la remisión nomás es eliminar el síntoma. Aquí en el primer dice, somos más, es la experiencia de cuando eran un poco más de 100 quienes estaban controlando su enfermedad y aprovechando ese tiempo para trabajar en la eliminación de la causa, que es el cambio, que es la construcción de una base espiritual para la vida, que es escoger la alternativa de ya no seguir como estamos, sino de ya tener la necesidad de estar bien. Entonces todo eso fueron esos días de agosto. Hasta que el día 1 de septiembre ya están en el capítulo 7, el 2 también, el 3 también. El 3, por ejemplo, nos dice que el que está intentando esto se debe de dar cuenta de que ninguna circunstancia externa, ninguna circunstancia de su situación vital es motivo o pretexto para no poder mantener la enfermedad bajo control. Esto, yo les he mencionado que un adicto no consume porque no se le presenta
porque no se le presenta el hecho que provoque la emoción que lo haga reaccionar consumiendo, o porque ya cuando se le presenta ese hecho, él ya tiene la capacidad de reaccionar de otra manera. Entonces aquí el día 3 de septiembre nos dice que respecto a nuestra situación vital, no va a haber nada que nos impida no poder mantener nuestra enfermedad bajo control y seguir trabajando en el mantenimiento de ese control, en la eliminación de la causa. Y dice aquí, o sea, respecto a lo que yo vivo, a lo que sé fuera de mí, no va a haber nada que me impida seguir trabajando en alcanzar la solución a mi problema. Aquí, en este camino que vamos recorriendo, ¿qué principio tenemos que aplicar para que no haya nada en nuestra situación vital que pueda ser un obstáculo a que nosotros no reaccionemos a la vida consumiendo? Ya para estas alturas, nosotros tenemos que entender que debemos tener el hábito de aceptar en lugar de resistir, para evitar que se provoque esa emoción que me lleve a mí a consumir. Es decir, que ninguna situación vital que yo esté viviendo debo de estar trabajando constantemente para que ninguna situación vital que yo viva me pueda a mí provocar la emoción que me lleve a consumir. Aquí tenemos, por ejemplo, para que no surja el sufrimiento. Ya habíamos visto cuando en algún lugar el sufrimiento, la emoción de sentirnos molestos con lo que es, para que no surja ese sufrimiento, ¿de dónde surge? Hemos visto que cada vez que surge el sufrimiento es que nos estamos, que no hemos podido dejar alguno de nuestros apegos caer, que nos estamos resistiendo a algo que es, y ya vimos la práctica espiritual esencial de la aceptación de lo que es. No sé si recuerdan que eso es el contenido del tercer paso. Entonces, para que no surja el sufrimiento, o sea, y con eso la emoción que nos lleve, ¿de dónde surge esa emoción? De resistirnos a lo que es, ¿verdad? En términos espirituales, en la espiritualidad hay una frase que dice: no os resistáis al mal, no os resistáis a lo que ustedes juzgan como malo, ¿verdad? Dice aquí, para que no surja el sufrimiento producido por resistirnos a lo que es, debemos aceptar lo que no se puede cambiar, es decir, cambiar nosotros de la resistencia a la aceptación. Acá, eso creo que no. Sí, y si hay algo que no puedes cambiar, eso te indica que el que tienes que cambiar eres tú. Y debemos estar habilitados en esta práctica. Aceptar para que no surja el sufrimiento, ¿no? Acá, entonces, no va a haber ningún pretexto, ¿verdad? No vamos a poder decir que no nos recuperamos por algo que está fuera de mí, en mi situación, en lo que vivo, ¿no? Yo debo estar preparado para que cualquier cosa que me presente la vida, no reaccione yo a ello consumiendo, ¿no? Entonces, trabajar constantemente, ese es un trabajo constante. Se puede mantener el control de la enfermedad
a pesar de cualquier situación externa a mí. Para eso es para lo que nos estamos preparando aquí. Yo no puedo decir que el mantenimiento del control de mi enfermedad depende de algo externo a mí, depende completamente de mí, ¿verdad? Eso, así dicho en general, suena fácil, pero ya particularícenlo en su situación vital. Hay algunos aquí que, por ejemplo, pueden estar motivados por algo que se aproxima a su situación vital, o hay algunos que pueden estar resistentes a algo que se les presenta en su situación vital, ¿no? Entonces, vamos a ver, juzgan como conveniente eso que se aproxima en su situación vital. Vamos a suponer que se pone un obstáculo para que eso que se aproxima no se presente, ¿verdad? Eso no debe ser pretexto para que yo diga que de esa manera no puedo seguir, no puedo continuar en él. Esa es una de las cosas. Otra de las cosas, si algo se me presenta en mi situación vital, yo no puedo poner como pretexto la necesidad de no enfrentarme a eso, ¿verdad? Para que no vaya yo a reaccionar a eso consumiendo. ¿Sí se entiende? Yo aquí veo ejemplos, ahorita que lo estoy diciendo, estoy pensando en 3 ejemplos aquí. En 2 del primer caso y en 1 del segundo caso, ¿verdad? Ya dijimos ayer que cuando hablábamos de por qué consumíamos, de por qué iniciábamos el consumo, pues porque no podíamos, ante algo de la vida, ante algo externo, no podíamos no consumir. Entonces no vamos a poder poner como razón para consumir, y creo que hasta se lo dije, ¿no? Que si yo les llevo un pomo ahí, una piedra o algo así, ustedes no me van a poder decir que consumieron porque yo les di la piedra, ¿no? Consumieron porque no podían no consumir. Si yo estoy en un lugar, si estoy trabajando en esto, compañeros, acuérdense que hay fases del tratamiento. Está la adaptación, que es una fase primaria que debe durar poco tiempo. La adaptación aquí a una vida en comunidad, en una comunidad de práctica espiritual. Está la rehabilitación, que así se le llama a la etapa donde voy cambiando, ¿no? Y está empezar el proceso de reintegración, ¿no? Entonces, también cuando nos hablan de las comunidades terapéuticas, compañeros, nos dicen que no son comunidades de vida para la mayoría de los casos. Para alguno que otro caso, y no en razón a su problema de la adicción, sino en razón a otros problemas que tengan, se llegan a convertir en comunidades de vida, pero para la gran mayoría no ese es el propósito que tenemos. Bueno, entonces eso nos dice aquí. Luego acá, entonces eso está en el capítulo 7. Lo que dice el día 4 también pertenece al capítulo 7. Y ya el día 5, el día de ayer, aquí menciona una palabra que no está correcta. Y esa palabra, acuérdense que lo que se conoce en este mundo de AA, de las comunidades estas, donde no todos están haciendo lo que tenemos que hacer, pues hay cosas que se transmiten por transmisión oral, que tal vez nunca tuvieron una base o un fundamento, pero muchos llegamos a sabernos la música, pero no la letra, y etcétera, porque se oye, ¿verdad? Y no nos adentramos a averiguar. Aquí hay un ejemplo, la palabra axioma. Aquí en realidad dice lema. Lema es diferente que axioma, compañeros. Y aquí nos dice el primer lema es: lo primero
es lo primero. De esto ya hemos hablado, ¿no? La prioridad que le debemos de dar a la atención de nuestra enfermedad por encima de cualquier otra cosa. Porque si no se le da esa prioridad, aquello que estemos priorizando por delante de esto, no va a ser posible, compañero. No va a ser posible, ¿no? Y nos pasa muy comúnmente, salimos de aquí y creemos que hay otras cosas más importantes, y no hay nada más importante, compañeros, que la atención de nuestra enfermedad. En el libro A la atención de nuestra enfermedad le llaman el mantenimiento de nuestra condición espiritual, en la página 78. Es una enfermedad crónica cuyo mantenimiento es desde el principio y para siempre, y nunca perderá el primer lugar de importancia. Es muy común, hay muchas lecturas que nos dicen, bueno, ya estoy sobrio y bien, ya tengo cosas más importantes que hacer. Y esto es decirlo, ya hay muchas veces que lo hemos experimentado. No llevamos la conciencia de que lo primero es lo primero, compañeros. No llevamos esa conciencia. Es más, puede ser que ni estando aquí tengamos esa conciencia. Estamos esperando que se termine esto para ya dedicarnos a lo que realmente importa, ¿verdad? Y aquí hay dos puntos de vista, los dos puntos de vista que les señalaba ahorita. Acordémonos que los objetivos de la recuperación son dos: lograr la abstinencia permanente, y el segundo, incrementar las áreas, incrementar el bienestar de las distintas áreas de la vida, o revertir los efectos nocivos, es decir, ya lo que se refiere a la reintegración, ya cuando podemos empezar a hacer otras cosas, siempre tomando en cuenta que lo primero es lo primero, pero puede ir acompañado de algo, de algo ya respecto al segundo objetivo. Tampoco nos podemos quedar en el primer objetivo, compañeros. Si nos quedamos en el primer objetivo y no vamos avanzando en el segundo objetivo, también vamos a frenar nuestra recuperación, y se va a volver a presentar el problema. Entonces, esto tenemos que entenderlo. Entonces, hay que entender esto. Ahora vamos a... Esta me la encontré aquí. Luego les voy a seguir hablando de algunas cosas de espiritualidad. El último día, la última vez que tuvimos junta, dice, y aquí les hablé de aceptar, para que no surja el sufrimiento producido por resistirnos a lo que es, debemos aceptar lo que no se puede cambiar. ¿Les suena esa frase? ¿La han oído? ¿Sí? ¿Cómo dice esa cosa, hijo? Concédenos la serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar. Ajá. Valor para cambiar las que sí podemos, y sabiduría para... Sí, entonces esa tranquilidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, esa serenidad es que no se está presentando la emoción de reacción, ¿verdad?, que nos lleva a no aceptar, ¿no? Y si no aceptas lo que no se puede cambiar, pues ya dijimos que la práctica espiritual es aceptar lo que es, que luchar contra lo que es locura, ¿no? Y ya metido todo esto en el problema de salud que tenemos, pues ya vamos entendiendo un poco. La mayoría de las personas cree que para poder aceptar algo, primero aquello que tiene que aceptar tiene que cambiar, porque si no, no lo puede aceptar. Esto va con lo que dice aquí. Y esto fue un tema muy importante que vimos en la última junta, y tal vez no le pudieron poner atención porque
porque tuvieron una impresión equivocada de lo que estaba sucediendo, ¿no? Que creyeron que estaba yo enojado y esas cosas, ¿no? Pero ahora se los voy a decir más calmado para ver si captamos algo de esto. La mayoría de las personas cree que para poder aceptar algo, ese algo debe de cambiar para que sea aceptable para ellos. Sin embargo, es justo al revés, y es lo que les estoy diciendo aquí. Solo cuando lo acepten, ¿y qué significa aceptar? No un ya ni modo, no. En otra parte, un sí de corazón. ¿Eh? Un sí de corazón. Aceptar significa ausencia total de deseos para que las cosas sean diferentes de como son ahora, ¿no? Si no, no es aceptación, ¿no? Aquí nos están completando. La resistencia al presente en todas sus formas es una lucha sumamente absurda, no solo porque genera daño físico, psicológico y emocional, sino porque sostiene las mismas limitaciones a través de los años. La mente humana es muy terca, continuamente se empeña en luchar contra lo inevitable. ¿Qué es lo inevitable? Una vez le preguntaron al maestro cuál era el secreto de su serenidad y el maestro respondió: mi cooperación absoluta con lo inevitable. ¿Y qué es lo inevitable? El designio de Dios. Tú estás aquí para que su divino propósito se despliegue y esa es tu importancia. Eso es lo inevitable, compañeros. Dice aquí, oponerte al fluir de la vida, a ver cómo se presenta lo que Dios va designando. Aquí ya están usando otra palabra, vida. Les quiero hacer mucho énfasis en que la palabra se puede intercambiar mientras signifique lo mismo. Oponernos al fluir de la vida, oponernos a lo que es un acto de ignorancia y además de suma arrogancia. De ignorancia porque no sabemos que lo que ocurre es lo mejor que puede ocurrir. El juicio de nuestro pensamiento no nos da para decir que lo que ocurre es lo mejor que puede ocurrir, ¿no? Por ahí había un cuentito de que llegó alguien a una iglesia y vio a Cristo en la cruz y le dijo que le cambiaba el lugar que él se ponía en la cruz y que se bajara a Cristo, ¿no, hijo? Y le dijo, pues, bueno, está bien, pero con una condición, con que te mantengas callado, ¿no? Entonces empezó a ver las cosas que pasaban ahí. Llegó alguien y olvidó su cartera, creo, ¿verdad? Luego llegó otra persona y tomó la cartera, y luego llegó el dueño de la cartera y le estaba reclamando. Y ya el que estaba en la cruz ya no pudo permanecer callado y empezó a defender al que estaba tomando la cartera, ¿no? Entonces le dijo que no tenía bases para haberlo defendido. El que lo había dejado, la cartera ese dinero lo iba a usar en algo que no era bueno, ¿no? Que era dañino. El que la había tomado, ese dinero le iba a servir, ¿no? O sea, no puede permanecer callado porque no tiene la sabiduría de lo que está sucediendo. Dice aquí, la mente humana es muy terca. Esto no es privativo de nosotros, ¿no? Aquí a nosotros se nos dice que somos un ejemplo de la obstinación desbocada, ¿verdad? Pero esto no queramos atribuirnos la exclusividad de las cosas, ¿no? La mente humana es muy terca. Dice, dejamos de jugar a ser Dios, ¿no?
Y no solo nosotros somos los que jugamos a ser Dios, nomás que a los adictos nos gusta atribuirnos la exclusividad de todo, ¿no? Por eso están escritas así las cosas. Dice, oponerte al fluir es un acto de ignorancia y además de arrogancia, es creer que tú sabes mejor que la majestuosa inteligencia universal sobre cómo dirigir su obra cósmica. Ya nos dice por ahí otra parte de la espiritualidad, que la sabiduría del mundo para Dios es pura tontería, ¿no? La sabiduría del mundo procede de un proceso de pensamiento y el pensar fragmenta. Tú no puedes pensar en el todo, ¿no? Por ejemplo, el ejemplito ese que les puse, o el cuentito ese de buena suerte, mala suerte, tú no puedes pensar, vas catalogando momento por momento sin lograr ver la interconexión que hay entre todas las cosas, ¿no? Entonces nos dice aquí, sin una mente que juzgue la realidad y por lo tanto sin deseos para que ésta cambie, ¿cómo voy a poder dejar de juzgar la realidad, de juzgar lo que estoy viviendo? Acordémonos que para dejar de producir esas emociones que nos neguemos a vivir, debemos de quitarle todo el peso que tiene a lo que nuestra mente considere acerca de lo que se está viviendo. Y de quitarle todo el peso que tiene el hecho de que lo que se está viviendo coincida o no coincida con nuestra voluntad. Todo el peso se le debe de quitar. ¿Y en base a qué se le quita ese peso? En base en la confianza que se tiene en el que coloca lo que se está viviendo. Es lo mismo que nos están diciendo aquí. Dice aquí, creer que nosotros sabemos mejor que la majestuosa inteligencia universal, aquí ya le cambiaron de nombre otra vez, cómo dirigir su obra cósmica, sin una mente que juzgue la realidad, tal vez no pueda dejar de estar presente el juicio, de decir que el contenido del momento es deficiente porque no está ocurriendo lo que para ti debería ocurrir, o que está empañado porque está ocurriendo para lo que para ti no debería ocurrir. Tal vez no podamos hacer que desaparezca ese juicio, ese pronunciamiento de la mente, pero no debe tener ningún peso sobre nosotros ese juicio, sabiendo que carece de toda validez, que no nos va a llevar a la verdad de lo que es. ¿Por qué no nos lleva a la verdad? ¿Cómo se evita que ese juicio tenga ese peso? En base a la confianza, en base a que sabemos que hay una majestuosa inteligencia universal que sabe cómo dirigir su obra cósmica. Sin una mente que juzgue la realidad y por lo tanto sin deseos para que ésta cambie, te liberas de tu ego, te unes a la inteligencia universal y a partir de ese sagrado momento, todo lo que alguna vez soñaste comienza a llegar. Cuando tú te alineas, cuando tú le das la bienvenida a la vida, venga vestida como venga vestida, eso quiere decir, pienses lo que pienses de ella, no vayan a creer que va a llegar vestida de una cosa u otra, no, pienses lo que pienses de ella, cuando le das la bienvenida a la vida, responde amistosamente, ¿no? Si tú te alineas con todos los principios espirituales, la ley de la intención también empieza a producirse lo que se llama el estado de gracia, cuando coopera contigo. Dice aquí, a partir de ese sagrado momento empiezan a llegar cosas que son las que deben llegar, sin esfuerzo, sin lucha, sin deseos, solo relajándote completamente. Aceptar no es resignarte, es hacer todo lo que esté a tu alcance. No hablamos de conformismo
ni de inactividad, ¿verdad? Pero que no haya en nuestra acción esa parte emocional, sin preocuparte, luchar, sin ni esforzarte jamás por nada. De esta forma reduces la tensión acumulada a través de los años o vidas producto de luchar contra lo inevitable y te entregas a la perfección de la vida. Si te consideras el contenido del momento presente deficiente, empañado, te estás perdiendo la perfección que es inherente a todo momento. Estos son principios espirituales. Aquí sí cabería la palabra axiomas, que siempre sabe la perfección de la vida, que siempre sabe lo que es lo mejor para ti y para los demás, en una consideración conjunta, la interconexión de todos los hechos. Dice aquí, tú crees que sabes, pero no lo sabes, ¿no? Pero qué difícil va a ser deshacernos de este problema, ¿verdad? De creer que sabemos y de aceptar que hay alguien que lo sabe, ¿no? Y de que ese es pensar de que nosotros sabemos lo que es lo mejor, pues solo es una creencia que viene por un hábito, por un vicioso modo de pensar, ¿no? Luego dice aquí, la prueba de ello, ¿cuál es la prueba de que no lo sabes? Lo que es lo mejor para ti. Si ahorita estás deseando que lo que haya para ti sea otra cosa, eso es prueba de que no lo sabes. Porque lo que hay para ti es lo mejor que puede haber, ¿no? Pero tu mente dice, no, pues lo mejor para mí es otra cosa. Con eso pruebas que no lo sabes. Entonces, fíjense cómo debemos de basarnos en la confianza, en el fluir de las cosas y dejar de tomar nuestras previsiones como algo muy efectivo. Entonces dice aquí, si tú deseas que cambie lo que es, porque crees que cambiando lo que es sería mejor, eso prueba que no sabes qué es lo mejor para ti y para los demás. Porque siempre ocurre lo correcto, pero lo correcto para el todo. Y tú solo te consideras desde determinada perspectiva. El pensar fragmenta, dice aquí. Y te entregas a la perfección de la vida, que siempre sabe lo que es lo mejor para ti y para los demás. Tú crees que sabes, pero no lo sabes. La prueba es que deseas otra cosa. Acá dice que aceptar ausencia total de deseos para que las cosas sean diferentes como son. ¿Verdad? Entonces fíjense, ya no es tan fácil aceptar algo, ¿verdad? A ver, Ernesto. Habría una controversia entre el libre albedrío y el propósito que Dios tiene para mí. O sea, porque pues, si según yo soy el que toma las decisiones sobre mi vida, me equivoco y todo eso, me causa una controversia pensar que eso es el propósito que Dios tiene para mí. El libre albedrío no significa eso, mijo, ¿eh? No significa. El libre albedrío llega hasta el hecho de si ves las cosas como que no deben de ser o como que sí deben de ser. Alex, ¿no me traes el sermón de la montaña, mijo? Padrino, por ejemplo, o sea, me cuesta trabajo entender a veces que... Es que esto no es para entender. No, pero bueno, hay una parte que digo, si Dios quería esta enfermedad para mí, tal vez, ¿no? Claro. Pero entonces, ¿por qué sigo
sigo sufriendo por esto, no sigo dañando a la gente. Pues para que te das cuenta que ya no es necesario sufrir, para obligarte a cambiar, para obligarte a que alcances un estado que nunca has tenido, para obligarte a estar de acuerdo con la vida, para obligarte a tener una vida que de otra manera no tendrías, para darte cuenta que lo principal, lo primordial es lo espiritual y no lo mundano. Si no, tú nunca habrías accedido a estas cosas, accedido en el sentido de tener contacto con estas cosas. Allá en tu mundo condicionado seguirías defendiendo tus condicionamientos y viviendo de acuerdo a esos condicionamientos, hijo. Esta es una de las puertas de entrada que hay. Y esto no lo vas a entender, necesitas vivirlo. Y para vivirlo, necesitas darte cuenta de que esto que a simple vista parece malo, es bueno. Ya les he contado ese cuentito de buena suerte, mala suerte un montón de veces, ¿no? Qué mala suerte que soy adicto. Necesitas vivir que para ti sea buena suerte que seas adicto y que digas, gracias a que soy adicto me estoy dando cuenta de la verdad. Dice, los pensamientos que a lo largo del día ocupan nuestra mente, el lugar secreto como Jesús lo llama, están modelando nuestro destino hacia lo bueno o hacia lo malo. Verdaderamente toda la experiencia en nuestra vida no es más que la proyección externa de nuestro pensamiento. Ahora bien, en nosotros está en nosotros elegir la clase de pensamientos que albergamos en nuestro receptáculo mental. ¿Acaso es difícil cambiar el rumbo ordinario de nuestro vicioso modo de pensar? Pero es posible y puede hacerse. Podemos escoger la índole de nuestros pensamientos. En efecto, siempre lo hacemos así. Por consiguiente, nuestras vidas son justamente el resultado de nuestra selección mental. Por lo tanto, la hechura de lo que nosotros mismos hemos dispuesto y por lo tanto existe perfecta justicia en el universo. No existen sufrimientos como consecuencia del pecado original de otro, sino que recogemos las cosechas que nosotros mismos hemos sembrado. Poseemos libre albedrío, pero este albedrío descansa en nuestra selección mental, en lo que vas a pensar de lo que estás viviendo, no en lo que estás viviendo. El humanismo y todo, el hombre es el arquitecto de su propio destino. En el segundo paso, los progresos científicos nos hacían creer que no hay nada imposible para el hombre. La sabiduría era todopoderosa, el intelecto podía conquistar la naturaleza, el Dios del intelecto desplazó al Dios de nuestros padres. Después, más adelante, dice, los progresos científicos nos hacían creer que no hay nada imposible para el hombre. Ustedes ya están viviendo algo que es imposible para ustedes y para cualquier otra persona, ¿no? Ya vimos que acá en la opinión del médico, compañeros, vimos que se necesita la intervención de algo más aparte del poder humano para que se produzca el cambio. Nuestros recursos humanos no bastan para esto. Y ustedes ya vivieron algo que es imposible para el ser humano. Para ustedes y para cualquier ser humano con el que se acerque. Vayan a ver a cualquier terapeuta y van a ver que no puede él tampoco arreglar su situación, ¿no? Aquí han venido compañeros que aparte de estar acá y todo esto, van a ver a terapeutas y van a ver a un terapeuta que se apellida Creta y a un psiquiatra que es el doctor Elizondo, que es el que escribió lo de
lo de la borrachera seca, y los ves, creo que esos están más mal que los que andan por acá. Entonces, imagínense, ¿no, hijo? Bueno, entonces el libre albedrío no es lo que vives, sino cómo ves lo que vives, ¿no? Tus pensamientos. Ahorita vamos a seguir, por ahí va a surgir esa frase. Dice aquí, como no puedes aceptar las cosas como son, activas a través de tu resistencia al presente determinado tipo de emociones. Todo tiene relación con lo que le leí al principio. Esas emociones, ¿a dónde te llevan? A negarte sin darte cuenta, a vivirlas. ¿Y cuál es la forma de negarte a vivirlas? Consumiendo. Cada día la vida te da la grandiosa oportunidad de elegir entre la paz y el amor, o el sufrimiento y la resistencia. Esa es elección tuya. Lo que vives no. Elección, estés viviendo lo que estés viviendo, ¿no? No obstante el éxito o el fracaso mundano, no obstante la pena o la alegría, no obstante la enfermedad o la salud. Eso es alcanzar la libertad que queremos. Nosotros no podemos quedar a merced, somos sumamente vulnerables, no podemos quedar a merced ni de las circunstancias, ni incluyendo esas circunstancias, las actitudes de los demás. No podemos darnos ese lujo. Tenemos que alcanzar la libertad que nadie te puede quitar. Tu actitud frente a las circunstancias, cualquiera que sean las circunstancias. Les estoy diciendo lo mismo de muchas formas diferentes, compañeros. Esa libertad nadie te la puede quitar. Tu actitud ante las circunstancias, cualesquiera que sean las circunstancias. Es en pos de esto en lo que vamos iniciando ese camino, en alcanzar esa libertad. Acá tenemos otro. Al mirar retrospectivamente nos damos cuenta de que nuestra libertad para escoger indebidamente no era después de todo una verdadera libertad. Ya lo hemos estado repitiendo en las últimas juntas, que lo que tuvimos que vivir y la forma en que reaccionamos no fue una elección, no fue libremente que lo hicimos. Creíamos que habíamos estado escogiendo indebidamente la forma de reaccionar a la vida, pero no teníamos la libertad para reaccionar de otra manera. Cuando escogíamos porque teníamos que hacerlo, tampoco era una selección libre, ¿no? Ya en la junta anterior vimos que quién estaba aquí por su voluntad y quién estaba aquí porque no lo dejaron entrar allá, ¿no? Entonces nos tuvimos que venir para acá, ¿no? ¿Quién no se puede ir porque no tiene a dónde ir? Y se puede ir uno a la calle, pero después de estar un rato en la calle se cansa uno y se viene para acá. Entonces dice, cuando escogíamos porque teníamos que hacerlo, tampoco era una selección libre, pero esto nos inició en la dirección adecuada. Cuando escogimos porque era conveniente, empezamos a mejorar, estábamos logrando ya algo de libertad. Pero cuando de tiempo en tiempo pudimos con gusto elegir adecuadamente, sin rebeldía, resistencia o conflicto, sin resistirnos a lo que es, aceptando lo que es, entonces empezamos a vislumbrar lo que podría ser la libertad perfecta. ¿Hasta dónde llega nuestra libertad? Hasta la capacidad de aceptar la voluntad, el designio de él. Hasta ahí llega nuestra libertad. Ese es el libre albedrío. Creo que te iba a preguntar. Es el libre albedrío. Es el libre albedrío. Aceptar, pero como dice aquí, sin la ausencia, aceptar sin que haya deseo de que sea de otra manera. Una aceptación, un sí de corazón. Eso lo estoy decidiendo yo. Sí, eso lo estás decidiendo tú. Sí.
Soy Carlos, soy adicto. Padrino, ¿y esa libertad se adquiere a través del trabajo de la base espiritual y del desarrollo espiritual que vayamos? Sí, y de la práctica, ¿no? De las situaciones. Hasta que lo vuelvas un hábito y hasta que veas los resultados de hacerlo, ¿no? Eso lo tienes que hacer una y otra vez, una y otra vez. Tú le das la bienvenida a la vida, pienses lo que pienses de la vida. Y lo das una y otra vez hasta que ya te vuelva natural hacerlo. Sí, mijo. Buenas tardes, Alejandro, alcohólico y adicto. Yo hace un tiempo, padrino, yo leía sobre Carlos Castaneda, la sabiduría tolteca. No, ese no es Carlos Castaneda, hijo. No, El de los 4 cuartos toltecas se llama de otra manera. Relatos del poder. Relatos del poder. Ah, pero eso no tiene nada que ver con los toltecas, ¿eh? No, pero él decía que era la sabiduría de los chamanes. Sí, pero no son los toltecas, ¿eh? Bueno, lo voy a ver bien eso. Pero decía, al final de su aprendizaje estaba mucho en la búsqueda de la libertad total. Ese era uno de sus últimos grados de conocimiento que él aprendió. Pues eso es lo que buscamos. Sí. Tener la libertad que nadie te puede quitar. A algunos de ustedes ya les quitaron la libertad algunas veces. Pero esa libertad nadie se las puede quitar, ¿eh? Lalo. Sí, ya presenté, nada más para comentar sobre lo del libre albedrío, ¿no? Yo también en algún momento creí que era pues el hacer lo que uno quiere, que ahí lo que acabas de leer decía que recae nuestro libre albedrío. Bueno, lo que está pasando fuera de mí es algo que yo no puedo cambiar, es la voluntad de Dios. Y el libre albedrío recae en cómo lo veo, si lo veo bien o lo veo mal. Sí. La práctica de la que estamos hablando es que siempre... Si lo juzgas como lo mejor que puede pasar, o si llega a ti a molestarte, aquí dice en esto que les leí, cuando de tiempo en tiempo pudimos con gusto elegir adecuadamente, sin rebeldía, resistencia o conflicto, sin que nos cause rebelarnos a lo que nos está pasando, sin que nos cause resistirnos a lo que... Resistirnos es no aceptar, y aceptación es que no haya el deseo de que sea otra cosa, ¿no? Ni conflicto, que no nos cause conflicto lo que es, ¿no? Sí, mijo. Bueno, digo, en el momento de nuestra vida, pues debe haber una toma de decisiones, ¿no? Ya sea, bueno, en mi caso, pues con la enfermedad, pues yo, ¿cómo saber si en realidad es bueno o malo o simplemente esperar lo que venga de la vida naturalmente? No sé, digo, debo tomar decisiones, ¿no? Sí, mijo, pero sabes que tus decisiones no van a tener el poder para que... No son decisiones, sino son intenciones, mijo. El único que tiene la decisión es él. Tú vas a intentar algunas cosas y puede ser que esas cosas se den o no se den, ¿no? Algo que no ha sido tu decisión y que ha marcado tu vida ha sido el consumo, ¿no? Ya vimos que el consumo no es una elección ni una decisión, ¿no? Y así, muchas cosas que dicen, nosotros nos pasamos la vida tomando decisiones, ya sea conscientemente o inconscientemente, sin darnos cuenta o dándonos cuenta, ¿no? Cuando tú reaccionas dañándote a ti, con ira, por lo que consideras el error de alguien o algo, tú estás tomando esa decisión y las decisiones que tomas no son las que son convenientes para ti, ¿no? Y ni cuenta te diste que tú estás diciendo que reaccionaste así porque la circunstancia te obligó, y no, tú tienes que ser capaz de tener la libertad de que lo que no decidas vaya coincidiendo con lo que es, ¿no, hijo?
Ahora, por acá nos van a decir que echemos la vista hacia atrás un lado. Dice aquí, dice, cada día te da la grandiosa oportunidad de elegir. Acá, ese es el libre albedrío. Aquí está el libre albedrío. Entre la paz y el amor, o el sufrimiento y la resistencia. Para que no surja el sufrimiento por resistirnos a lo que es, debemos aceptar lo que no se puede cambiar. Es decir, cambiar nosotros de la resistencia a la aceptación. Sí. Sí, compañeros, buenas tardes, no se alejar, soy nomás. Creo que esta parte se refiere a algo sencillo que también se ha manejado aquí. Pasar del cielo al infierno sin moverte de la silla. Esa parte que decías ahorita, Víctor, ese ya es el resultado, ¿no? De un estado de bienestar, de malestar, a un estado de bienestar, ¿no, hijo? Pero creo que también esa parte, padre, no. Ese es un punto de vista personal. Porque si me ha tocado esa parte, yo creo que se va encontrando gradualmente. No, todo esto es gradual. Todo esto es no gradual. Puede ser de la noche a la mañana. No, es gradual. Y tiene la gran ayuda, tiene dos ayudas importantes. La necesidad y la verificación. Tú necesitas hacerlo y puedes verificar que hacerlo te produce resultados satisfactorios, ¿no? Acá nos dice algo. El hecho fundamental del universo consiste en este espíritu de vida y poder infinitos que hay detrás de todo, que se manifiesta en todo y en todas partes. El gran hecho central de la vida humana es penetrar en nuestra comprensión consciente de nuestra unidad con esta vida y abrirnos completamente a esta afluencia divina. En el grado en que nos adentramos con esta comprensión consciente y nos abrimos completamente a esta afluencia, realizamos en nosotros las cualidades y poderes de la vida infinita. Nos convertimos en canales por cuya mediación puede actuar la inteligencia y el poder infinito. En la medida en que nos damos cuenta de nuestra unidad con el Espíritu Infinito, cambiamos la enfermedad por el alivio, la desarmonía por la armonía, el sufrimiento y el dolor por la energía y la salud abundantes. Eso no está en el exterior, todo eso está en el interior. Reconocer nuestra propia divinidad y nuestra íntima relación con el universal es como conectar los cables de nuestra maquinaria a la central motriz del universo. No hemos de estar en el infierno por más tiempo del que elijamos, y cuando escogemos levantarnos, todos los poderes superiores del universo se combinan para ayudarnos a ir hacia el cielo. Entonces, es pasar de un estado de malestar a un estado de bienestar. Y darnos cuenta de que eso es responsabilidad nuestra, de que eso no depende de lo que estemos viviendo. Mientras creamos que eso depende de lo que estemos viviendo, no vamos a lograr nada, ¿no? Bueno. Padrino, nada más antes de que continúes, es que yo me salí en ese momento. ¿Cuál es la diferencia entre el axioma y el lema? De lo que estábamos viendo hace ratito de los axiomas. ¿Cuál es la diferencia? ¿A qué se refiere en concreto el axioma? ¿Qué quiere decir? La palabra axioma es cuando estás construyendo alguna teoría o algo, tú das por cierto determinados principios y a partir de ahí, mediante el razonamiento y la lógica, empiezas a sacar conclusiones. Y esos axiomas serán válidos siempre y cuando un razonamiento correcto no te haga llegar a una contradicción. Y un lema es un dicho que te expresa algo nada más. Entonces lo que nosotros tenemos no son axiomas. Lo que dice ahí, quién sabe por qué le pusieron axiomas, hijo. Alguien lo cambió. Yo creo que se fue transformando, pero entonces son lemas. Lemas. Muy bien. Lemas. Sí. Luego dice aquí, cada día de la vida te da la grandiosa oportunidad de elegir entre la paz y el amor o el sufrimiento y la resistencia.
Resistirte a lo que es te causa sufrimiento, ¿no? Y ese es tu libre albedrío, y tú estás eligiendo continuamente, solo que no lo sabes, ¿no? Decisiones conscientes o inconscientes, ¿no? Muchas veces son decisiones condicionadas, ya automáticas y todo eso. Eres tu propio salvador y tu propio verdugo, según lo que tú elijas. Siempre tienes estas dos opciones, en cada lugar, en cada circunstancia, con cada persona. Aceptar o sufrir. Entonces la decisión es algo que ya se trae impreso, padrino. La decisión No. es algo que ya se trae impreso. No, es el condicionamiento. Porque si consciente e inconscientemente decides, es algo que ya traes. No, formas en que te han condicionado, ¿no? El condicionamiento te dicen que si alguien te dice chinga tu madre, te molestes, ¿no? Y nosotros, ¿por qué teníamos que molestarnos? Pues si somos personas especialistas en estar chingando a nuestra madre, güey. Ya, presente, padrino. En eso que dice de las ofensas, hay un estudio de psicología que hace poco salió bueno, relacionaron a Facebook con unos escándalos. Y tienen un modelo los psicólogos que se llama el modelo Ocean. Hay gente que, eso es una abreviatura, al final es la ENI, que tiene que ver con algo de la neurosis en inglés. Y hay un estudio ya científico de que hay gente que se ofende fácilmente. O sea, la gente con la mentada no se va a ofender, lo va a tomar como una mosca. Pero van a ser muy escasos, mijo? Hay gente que sí. Van a ser nomás los que estén aquí y logren ya hacerlo, ¿eh? Hay unos que se van al extremo, y se apasionan de las defensas y explotan. Sí. Vamos a decirlo de otra forma, como lo dijo Buda. Si alguien te da un regalo y tú no lo aceptas, el regalo sigue siendo de él. ¿Eh? El que está decidiendo enojarse, tú no puedes decir que estás enojado por cómo actuó el otro. Tú eres el que estás decidiendo, sin darte cuenta, con un condicionamiento, con una sugestión ya de que te programaron para eso. Son los reflejos condicionados, ¿no, hijo? La reacción. Sí, los reflejos condicionados de Pavlov, que cuando les iban a dar alimento a los perros, les tocaban una campana y empezaban a salivar, ¿no, hijo? Son condicionamientos, ¿no? Ya mismo viene lo que le digo ahorita del modelo de Pablo. Luego, dice aquí, tú estás eligiendo continuamente, eres tu propio salvador y tu propio verdugo. Entonces, ya no digan cómo chingan, sino cómo me chingo. Estas dos opciones, siempre tienes estas dos opciones en cada lugar, en cada circunstancia, con cada persona. Aceptar o sufrir. ¿Qué elegirás? ¿Qué has elegido todos estos años? Sé sabio y elige nuevamente. Bueno, ahora les vamos a leer otro poquito. Consejos para cuando la vida se nos pone difícil. Acá nos da 13 consejos de Buda. Dice, las cosas son lo que son. Nuestra resistencia a las cosas es la principal causa de sufrimiento. De nuevo es el mismo tema. Nuestra resistencia es juzgar mal que nos cause rebeldía, resistencia o conflicto. Esto sucede cuando nos resistimos a las cosas como son. Si no puedes hacer nada, relájate, no luches contra la corriente, acéptalo o de lo contrario serás consumido en el sufrimiento. Si crees que tienes un problema, tienes un problema. ¿Qué es lo que causa el problema? ¿La situación que estás viviendo o creer que es un problema? Ya vimos que los problemas no son más que situaciones a resolver, que se resolverán de determinada manera o de otra determinada manera. Y en la dimensión espiritual, ya sea que se resuelvan de una manera o de la otra manera,
no hay ningún problema, ¿no? Y ya les he puesto el ejemplo de que si viene un león aquí y se los come, no hay problema. Y si no se los come, pues tampoco hay problema, ¿no? A lo mejor si no se los come hay más problema, hijo. Bueno, dice aquí. Dice aquí. Ten en cuenta que todo se ve a través de una perspectiva. En un determinado momento las cosas parecen difíciles, en otro no. Sabiendo esto, cuando tengas una dificultad, escoge entenderla como un reto, una oportunidad de aprendizaje. Si lo ves como un problema, esta dificultad será sin duda un problema. El cambio comienza en ti mismo. Su mundo exterior es un reflejo de su mundo interior. Las emociones que invitamos a entrar producen el universo como lo vemos, ¿no? Si tú haces entrar el miedo, la hostilidad, ves el universo como un ser hostil, ¿no? Si invitas a entrar el amor, ves el universo como algo que ama y quiere ser amado. Dice aquí, su mundo exterior es un reflejo de su mundo interior. Tenemos la costumbre de pensar que todo estará bien cuando las circunstancias cambian. La verdad, sin embargo, es que las circunstancias cambiarán solo cuando se produce este cambio dentro de nosotros. No hay mayor aprendizaje que equivocarse. El fracaso no existe. Entiende esto de una vez por todas. Todas las personas exitosas han fracasado varias veces. Disfruta de tus fracasos como una gran experiencia de aprendizaje. Si lo haces, la próxima vez estarás más cerca del éxito. El fracaso es siempre una lección de aprendizaje. A ver, ¿a quién le gustaría que les propusieran pues un gran aprendizaje, mandarlos a algún lugar donde aprendan muy bien? Entonces aquí te dicen, disfruta de tus fracasos, ¿no? Los vamos a mandar a Oxford o a Yale a que aprendan, ¿no? Los vamos a mandar a fracasar, a que aprendan, disfruten su estancia. Bueno, dice aquí, si algo no sucede como estaba previsto, significa que lo mejor está por llegar, o que está sucediendo algo mejor. Todo sucede a la perfección, incluso cuando las cosas van mal, entre comillas. Ese van mal lo dice tu mente. A menudo cuando miramos hacia atrás, nos damos cuenta de que lo que consideramos malo, de hecho, fue lo mejor que pudo haber pasado. Sin embargo, cuando funciona, sin duda estamos alineados con nuestro propósito de vida. El universo siempre trabaja a nuestro favor, ¿no? Algo que consideremos malo, ¿no? Fue lo mejor que pudo haber pasado, ¿no? Hay cosas peores. No, mijo. Vamos a suponer. Me acuerdo de una cosa que pasó, mija. ¿Te acuerdas cuando querías matar a un perro con un cuchillo? Sí. ¿Sí? Y lo que pasó lo consideramos malo, ¿verdad? Eso de que te llevaron a la cárcel. Sí. Pero pues fue lo mejor que pudo haber pasado, güey. Porque si no, quién sabe qué desmadre se hubiera armado. Ahí iba yo con mi cuchillito para partir carne. Y me di una curadota con el señor, con el de... ¿Cómo se llama? El MP o ¿cómo se llama? Que las señoritas nomás se hacían así para no reírse. Y yo, y fíjese, y luego le pegué a mi abuelita y me lo agarré de tribuna. Por aquí pasan también esas cosas. Sí. Luego dice, aprecia el presente. Solo tenemos el momento presente. Es otro
de los principios de la espiritualidad, ¿no? Dice la vida una, eterna, siempre presente, ¿no? El único momento que existe es este. Creemos que hay muchos momentos, pero lo que cambia es el contenido del momento, ¿no? Eso la mente no lo entiende. Así que no lo dejes ir perdiendo el tiempo en el pasado. Apreciar tu momento presente, ya que es lo único importante. ¿Y por qué es lo único importante? Porque no hay ninguna otra cosa. Es a partir de él cuando creas tu vida. La calidad de lo que tú llamas tu futuro depende de cómo vives tu presente. Acá tenemos, en este de aquí, tenemos un proverbio sánscrito que viene al principio. Dice aquí, aquí dice cuidad este día. Aquí todavía son más, menos atrevidos. Cuidad este momento porque es vida, la verdadera vida de la vida. En su breve curso se hallan todas las realidades y verdades de la existencia, la bienaventuranza, la perfección, el esplendor de la acción, la gloria, la fortaleza. Porque el ayer, el momento anterior, el contenido anterior no es sino un sueño, y el mañana tan solo una visión, pero el hoy bien vivido hará de cada ayer un sueño de felicidad y de cada mañana una visión de esperanza. Cuidad bien, por tanto, este día. Entonces aquí nos dice, aprecia el presente, deja el deseo de lado. La mayoría de la gente vive guiada por los deseos. Esto es extremadamente peligroso. Un deseo no satisfecho, aquí le voy a cambiar la palabra, un apego no satisfecho se convierte en una gran frustración. La frustración desencadena una fuerte energía negativa y se retrae tu crecimiento. Trata de entender que todo lo que necesitas vendrá a ti para cultivar tu felicidad. Acá, cuando hablamos del apego, compañeros, emociones que surgen de los apegos, junto con los apetitos, también se llaman así, vienen sus acompañantes inevitables y dolorosos, emociones destructivas, como el miedo, la ira, los celos y la depresión. Estas emociones, a fin de cuentas, están ligadas al apego, y en ellas se reflejan las maneras en que opera sobre nosotros. Tenemos miedo de no conseguir lo que nuestro apego o apetito quiere, hervimos de ira contra el que se interponga en el camino, nos torturan los celos de quienes consiguen lo que apetecemos y caemos en depresión cuando perdemos la esperanza, ¿no? Entonces aquí dice, aquí cambiaremos la palabra, el apego de lado, porque ante la palabra deseo está el hecho de que ya sea que se satisfaga tu deseo o no se satisfaga, no surgirá ninguna de esas emociones que hemos hablado. Dice acá, comprende tus miedos y sea agradecido. El miedo es lo contrario del amor y es otra cosa que dificulta tu desarrollo. Sin embargo, es importante ya que te proporciona una gran oportunidad para el aprendizaje. Cuando se vence el miedo, se vuelve más fuerte y confiado. Superar sus miedos requiere práctica. El miedo es solo una ilusión y sobre todo es opcional. Teníamos la palabra en inglés, fear, ¿no? El miedo. Falsa experiencia con aspecto real. Mi vida fue una serie de desgracias, las cuales nunca llegaron. Sí, ¿qué querías decir? Porque hay una cápsula de tal como la Baby donde dice que el temor como puerta de entrada es un buen aliado. No, pero aquí no usamos eso, aquí ya, eso te va a durar poquito, ¿no? Hay gente que le funciona. Por ejemplo, yo conozco un ejemplo, a los que les dan miedo que los vuelvan a anexar, mijo. ¿Cuánto te va a servir para que no vuelvas a consumir? Un tiempecito, cabrón. Ya después ese temor no te va a parar, te van a volver a anexar, hijo, Buenas tardes, compañeros. Soy Manuel. Hace un rato en la junta, güey,
Hablábamos de los miedos y de los apegos. Y yo decía que sí tengo miedo y lo que sea un apego, ¿no? Yo sé que tengo miedo a salir y olvidarme de lo que suele suceder. De todo esto, en ocasiones eso me pasó. Por eso, porque al caer, no como digo, escandalosamente, pero no caí. Entonces, de esa parte sí le tengo temor, miedo de hacer a un lado lo bueno y agarrar lo malo. Es algo que yo no puedo. Sí, fíjate, aquí en tu caso, por ejemplo, si tú pones tu mano en un cerillo, te vas a quemar, ¿no, hijo? Entonces, ahí tal vez no cabría la palabra miedo. Hemos hablado de tu caso varias veces. No es miedo, sino es estar viendo que no hay el cambio para que lo que vas a recibir no te haga reaccionar consumiendo, mijo. No es miedo, sino es ser realista, ¿no? El otro día que hablábamos de no podernos hacer responsables de nuestra área emocional, hablábamos de cómo se daña, de nuestra área familiar, de cómo se dañan las relaciones familiares, y ahí decía humillaciones y etcétera. Pero esas son las que producimos nosotros, pero tú ahí reaccionaste diciendo las que te producen a ti, ¿no? Entonces, ahí tú ante eso, ante la actitud, cualquiera que sea la actitud, tú eres el que decide sentirte humillado, mijo. Las decisiones que está diciendo ahorita, ¿no? Decisiones malas. Tienes que ya haber cambiado, porque no va a cambiar lo que está ahí, mijo. Ya no tienes que sentir eso como una humillación. Eso no está hablando de ti, eso está hablando de la otra persona. La otra persona, ¿por qué está actuando así? Porque está enferma. O sea que yo decido si las emociones en ese momento me atrapan y me llevan a construir. Ajá, pues entonces tú ya tienes que cambiar para ejercer tu decisión de que no te sientas maltratado y no te lleve a consumir. Gracias. Sí, mijo. Bueno, acá más adelante nos dicen: hay personas que disfrutan de todo lo que les sucede a ellos, incluso en la peor situación. Hay que reírse de sí mismos. Ellos son personas que ven el crecimiento en todo. Esas personas aprendieron que es importante centrarse en la alegría, no en las dificultades. El resultado es que atraen a situaciones mucho más felices que tristes. Nunca te compares con los demás. Solo se vino aquí con una misión propia y es tan importante como cualquier otra persona. Sin embargo, si no puedes evitar comparaciones, compárate con los que tienen menos que tú. Esta es una gran estrategia para darse cuenta de que siempre has tenido mucho más de lo que necesitabas para ser feliz. No eres una víctima, siempre eres el creador de tu experiencia. Todo lo que se sucede es atraído por ti mismo y extremadamente necesario para tu aprendizaje. Cuando algo desagradable te suceda, da gracias y pregunta: ¿por qué he atraído eso a mi vida? ¿Qué necesito para aprender de esta experiencia? Todo cambia, todo en esta vida es dinámico, todo cambia en un segundo, así que no vivas lamentándote. Si no sabes qué hacer, no hagas nada. El universo no para de cambiar, crecer y expandirse, así que espera, porque todo pasará. Este es un gran problema que tenemos a comprender la impermanencia y los ciclos de la vida. En este mundo, en lo mundano, todo es impermanente. ¿Todos qué, perdón? Impermanente, ¿no?
Si tú consideras que tienes una situación con la cual estás muy de acuerdo ahorita, esa situación va a acabar. Si tú tienes una situación con la cual estás muy desacuerdo ahorita, esa situación va a acabar. Oye, Padrino. Las personas que están contigo van a dejar de estar contigo. Los lugares donde estás van a dejar de estar. Sí, hijo. En la parte espiritual también, bueno, a lo mejor no se le puede llamar cambiante, es crecimiento, ¿no? Porque de alguna manera, a través de con la buena intención, se van formando esos nuevos hábitos. Ese ratito estabas mencionando algo de lo del Padre de la Luz. Lo mencionas de varias formas. Algo se ha de caer por sí solo. Esa parte también de cuando yo lo intento y él lo logra. O sea, todo va rodeado en esos principios espirituales. Se van formando los hábitos, se van dejando de producir emociones negativas, pero nunca puede dejar de ascender, ¿no? O sea, siempre se va a ir, sabiendo que en esa experiencia humana no se va a alcanzar nada, pero, o sea, un decir, ¿no? Pero sí tiene que ir siempre en crecimiento. Entonces ahí también siempre van cambiando las cosas, ¿no? No, continuamente, hijo. Nadie se baña 2 veces en el mismo río. Nadie ocupa 2 veces el mismo cuerpo. Yo a ustedes que los vi ya no son los que vi hace tiempo, ni yo soy el que ustedes vieron, ¿no? Ahorita yo ni los conozco, pero al rato me presento. No eres una víctima. Ese papel de víctima nos encanta, ¿verdad? Puta pinche circunstancia, pinche vida cabrona, hijo. ¿Cómo? Dice, todo cambia, todo es posible, los milagros ocurren todos los días y nosotros somos responsables de los mismos. Confía y cree eso. En la medida en que consigas un cambio de conciencia, encontrarás en ti el poder de realizar milagros. Es el momento de cambiar y comprender su importancia, la posibilidad que tienes de cambiar el mundo. El mundo se cambia de dentro hacia afuera, ¿eh? Cambiando yo, ¿no? No vayamos ahorita a empezar a cambiar a todos. Cambiemos nosotros y veremos que todo cambia. Acá hay una definición de milagro que me gusta. Defino un milagro como un cambio de percepción, como un cambio de cómo percibo las cosas, que permite a una persona experimentar paz y unión donde el conflicto y la separación estuvieron antes. ¿Eh? ¿Qué fue siempre en nuestra percepción? El conflicto y la separación. ¿Cuál es el milagro que necesitamos? El cambio, percibir ahora, donde percibíamos conflicto y separación, percibir paz y unión. Y aquí nos están diciendo en lo que les acabo de leer, que está en nosotros ese poder de realizar ese cambio de percepción, o sea, de que ocurra ese milagro, ¿no? Bueno, acá encontré otra cosa de un doctor de la iglesia que se llama San Agustín. San Agustín tiene un libro que se llama Confesiones de San Agustín, donde ahí lo tengo también, donde va narrando sus diálogos con Dios. Y aquí saca ciertas conclusiones. Los tiempos de conversión son los tiempos de Él, ¿no? El tiempo de nuestro cambio va a ser el tiempo de Él, ¿no? Dice aquí, Dios es quien siempre llama, quien siempre busca y quien siempre se encarga personalmente de cada uno de nosotros. Pedir a Dios significa también estar dispuestos a escuchar y recibir lo que Él nos da,
Dios nunca se equivoca. ¿Cuántas veces hemos elevado los ojos al cielo pidiéndole algo a Dios? Le hemos confiado nuestros deseos, nuestros sueños. Le hemos pedido que aligere nuestra carga. A veces parece que no nos escucha, pero Él siempre lo hace y otorga lo que sabe que es mejor para cada uno. Dios mío, los hombres te consultan sobre lo que quieren oír, pero no siempre quieren oír lo que tú les respondes. Y el buen siervo tuyo es aquel que no se empeña en oírte decir lo que a él le gustaría, sino que está sinceramente dispuesto a oír lo que tú le digas. Los designios de Dios. Y aquí podemos quitar la palabra oír. Es aquel que se empeña en vivir lo que a él le gustaría. Pero lo que debemos hacer es estar sinceramente dispuestos a vivir lo que Él diga que vivamos, ¿no? Dice, Dios conoce lo más profundo de nuestro ser. Es Él quien lo ha modelado con sus propias manos. Cuesta creer que verdaderamente somos hijos de Dios, todos y cada uno de nosotros, incluso los que no creen en Él. Dios conoce cada rincón de nuestro ser, cada pensamiento, cada sueño, cada anhelo, cada caída, cada lucha. Él está ahí porque fueron sus propias manos las que modelaron nuestra existencia. Tú eres interior a mi más honda interioridad. Estás presente también en aquellos que huyen de ti. Oh Señor omnipotente y bueno, que cuidas de cada uno de tus hijos como si fuera el único y que de todos cuidas como si fueran uno solo. Tú eres inaccesible y próximo, secretísimo y presentísimo. Dios nos forma a través de otros, la responsabilidad del amor incondicional. Dios es nuestro único consuelo ante la muerte. Dice, perder a alguien a quien amamos profundamente es tan doloroso que incluso se desea la propia muerte. Sin Dios quedamos perdidos, solos. Pero Él entiende este dolor y nos promete un encuentro futuro y sin separaciones en la vida eterna. Esta promesa es la que nos debe llenar de esperanza y restaurar la alegría perdida por la ausencia física de los que ya han partido. El único que no pierde a sus seres queridos es el que los quiere y los tiene en aquel que no se pierde. ¿Y quién es este sino tú? Nuestro Dios, el que hizo el cielo y la tierra, y las llena, pues, llenándolos los hizo. La misericordia de Dios es infinita. Nunca nos cansemos de pedir perdón. Existen días en los que queremos darnos por vencidos. Es una lucha que vamos perdiendo una y otra vez, cansados de caer y pedir perdón siempre por lo mismo. Dios no se cansa de perdonarnos. Somos nosotros los que pensamos que no somos más dignos de perdón. Su misericordia es infinita. Dice, la generosidad en la comunidad cristiana es un verdadero camino de conversión. Sobre todo en este tiempo, qué importante es volver la mirada a nuestros hermanos necesitados de nuestra generosidad y amor. Tanta gente que muere de hambre mientras que algunos están llenos de riquezas. Habíamos pensado contribuir con lo que cada uno tuviera para formar con lo de todos un patrimonio común, de modo que por nuestra sincera amistad no hubiera entre nosotros tuyo y mío, sino que todo fuera de todos y de cada uno. A Dios solo lo encuentran los humildes, los más pequeños. En el mundo en el que el valor está puesto en la imagen y en lo que se tiene, San Agustín nos recuerda que es a los humildes a los que Dios mira con más agrado. No te acercas, oh Dios, sino a los de corazón contrito, ni te dejas encontrar por los soberbios, por más que en su curiosidad y pericia sean capaces de contar las estrellas y conocer y medir los caminos de los astros por las regiones siderales. La muerte no es el final, la verdadera vida está junto a Dios. Deseoso de ser inmortal, el ser humano lucha por evitar la muerte, por prolongar la juventud
y desprecia todo lo que le recuerda que la vida es pasajera, que el cuerpo se deteriora y que tendrá un final. San Agustín nos recuerda que nuestro verdadero hogar es el cielo. Nuestra casa no se derrumba por nuestra ausencia, pues nuestra casa es tu eternidad. El descanso y el sentido de nuestra existencia solo se verá saciado en Dios. Ese deseo de infinito que tiene el ser humano no es sino una expresión de esa nostalgia de Dios, de ese llamado a ser eterno. Solo lograremos saciar ese anhelo, esa hambre, alimentándonos de Dios. Nos creaste para ti, nuestro corazón andará siempre inquieto mientras no descanse en ti. El metamotivo de la vida. Fue el gran antropólogo Gregory Bateson quien primero sugirió algo diferente. Pintó un cuadro del adicto como una persona que tenía sed espiritual, una sensación de saber que había algo más. En la carta del doctor John Avil, su inagotable sed de beber era el anhelo de lo divino, ¿no? Bueno, esa es otra cosa. El anhelo de lo divino. De lo divino. Todos tenemos ese anhelo puesto en nosotros. Sí. Y no encontraremos descanso hasta estar en él. El Padre nuestro desde el otro lado: Hijo mío que estás en la tierra, haz que tu vida sea el mejor reflejo de mi nombre. Adéntrate en mi reino en cada paso que des, en cada decisión que tomes, en cada caricia y en cada gesto. Constrúyelo tú por mí y conmigo. Esa es mi voluntad en la tierra y en el cielo. Toma el pan de cada día consciente que es un privilegio y un milagro. Perdono tus errores, tus caídas, tus abandonos, pero haz tú lo mismo con la fragilidad de tus hermanos. Lucha por seguir el camino correcto en la vida, que yo estaré a tu lado, y no tengas miedo que el mal no ha de tener en tu vida la última palabra. A ver, aquí, ahora traje un libro que se llamaba la... ¿Ese es el Padre Nuestro? Al revés. El Padre se lo estuviera diciendo. Ajá. Sí, hijo. Acá, 11 estrategias para ser feliz. Pero esto vamos a verlo resumido de otra forma acá. Fíjense que la espiritualidad tiene dos grandes asuntos que en realidad es el mismo: el sufrimiento y la felicidad. Acá tenemos la fórmula de la felicidad. Felicidad es igual a predisposición más condiciones de vida más actividades voluntarias. Predisposición es algo genético. Condiciones de vida es estar tu situación vital muy mal, muy precaria o muy abundante, y luego tus actividades voluntarias, tus actitudes. Aquí me dice, la felicidad que sentimos tiene un componente genético marcado en nuestro temperamento. Se considera que aproximadamente supone el 50%, pero eso se puede modificar. La satisfacción de tener posesiones materiales, económicas y buena salud aporta un 10%, y el 40% restante lo causa la forma en que pensamos y nos comportamos. Aquí nos dice así, el primer factor, la predisposición. Cuán felices somos por naturalezas. Las personas infelices tienen un mecanismo cerebral que interpreta las situaciones como sus problemas. Por su parte, las personas felices tienen un mecanismo cerebral que interpreta las mismas situaciones como oportunidades. Así, el fenómeno del vaso medio lleno o medio vacío tiene sus raíces en el cerebro y está dispuesto de tal modo que no varía mucho con el tiempo. De acuerdo con los investigadores, la predisposición determina alrededor del 40% de la experiencia de felicidad. Aparentemente esta predisposición es en parte genética. Si tus padres fueron infelices, es más probable que tú también lo seas. Sin embargo, no debemos olvidar la influencia de la infancia. El cerebro de los niños tiene neuronas que refleja el cerebro de los adultos. Estas neuronas espejo son responsables del aprendizaje de nuevas conductas. Los pequeños no necesitan imitar a sus padres para aprender algo nuevo. Les basta observarlos
para que ciertas neuronas se activen de manera tal que reflejen la actividad. Acá dice, medicamentos para levantar el ánimo, funcionan solo en el corto plazo y tienen efectos secundarios. Terapia cognitiva, transforma el cerebro mediante la modificación de creencias limitadoras. Todos decimos a nosotros mismos palabras que provocan infelicidad. La repetición constante de una creencia negativa, soy una víctima, nadie me quiere, la vida es injusta, hay algo en mí, desarrolla vías nerviosas que refuerzan la negatividad al convertirla en una manera espiritual habitual de pensar. Dichas creencias pueden reemplazarse con otros no solo más positivas, sino más acordes con la realidad. La meditación produce en el cerebro numerosas alteraciones positivas. Los efectos físicos de permanecer quietos y volcarse al interior son inconmensurables. Los investigadores tuvieron que luchar contra el prejuicio occidental acerca de que la meditación pertenecía al terreno del misticismo o que era en el mejor de los casos una especie de práctica religiosa. Hoy sabemos que activa la corteza prefrontal, sede del pensamiento elevado y que fomenta la liberación de neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, la oxitocina y los opiáceos cerebrales. Cada uno de estos químicos naturales del cerebro se relaciona con distintos aspectos de la felicidad. La dopamina es un antidepresivo, la serotonina aumenta la autoestima, la oxitocina es conocida como la hormona del placer, los opiáceos actúan como analgésicos. Queda claro que la meditación, por producir elevados niveles de esos neurotransmisores, es una manera más eficaz para modificar la predisposición del cerebro. Además, ningún medicamento puede coordinar por sí solo la liberación de todas esas sustancias. El segundo factor de la fórmula de la felicidad, que son las condiciones de vida, este factor explica solo entre el 7 y el 12% de la experiencia total de felicidad. Si ganas la lotería, por ejemplo, al principio te sentirás extáticamente feliz, pero al cabo de un año regresarás a tu nivel normal de felicidad o infelicidad. Al cabo de 5 años, casi todos los que han ganado la lotería afirman que la experiencia tuvo un efecto negativo en su vida. Los expertos en estrés han acuñado el término eustrés para referirse al estrés causado por experiencias intensamente placenteros. Todos pensamos que nos gustaría vivir eso, pero el cuerpo no sabe distinguir entre el eustrés y el distrés causado por experiencias desagradables. Y por último, casi 50% de la fórmula de felicidad depende del tercer factor, nuestras actividades voluntarias, nuestras actitudes. Dice, las cosas que elegimos hacer en nuestra vida cotidiana, ¿qué clases de elecciones nos hacen felices? Unas se basan en la satisfacción personal, pero los investigadores descubrieron con sorpresas que no eran las más significativas. El incremento del placer personal provocado por comer bien, beber champaña, hacer el amor o ver una película, proporciona una felicidad de unas cuantas horas o un par de días. La gratificación instantánea declina rápidamente. Otra clase de elección promueve la expresión creativa o la felicidad de otra persona. En ambos casos se accede a un nivel más profundo del ser. Según las investigaciones, las acciones que realicemos en favor de la felicidad de los demás son una vía rápida para la felicidad duradera. La expresión creativa puede también resultar. Esto en pocas palabras, lo que las investigaciones recientes nos dicen. El conocimiento de la fórmula de felicidad no es garantía de una felicidad auténtica o duradera. Solo el tercer factor, las actividades voluntarias, toma en consideración la vida interior de la persona y abre la puerta al que considero el único lugar donde puede encontrarse el secreto de la felicidad, en nuestras actitudes hacia los demás. Y esas actitudes, nuestras actitudes, y las actitudes que nos proporcionan mayor satisfacción no se basan en las que nos proporcionan una satisfacción personal, sino son las que
realicemos en favor de la felicidad de los demás. Ese es un estudio científico, compañero. Entonces ahí nos dice, es una de tantas interpretaciones que hay, ¿no? Y es contrario a todo lo que el condicionamiento cree. Contrario a lo que el condicionamiento cree y coincidente con todo lo que la espiritualidad nos dice. ¿Alguien gusta compartir, compañeros? ¿No? Entonces, Sí. Nomás para aclarar, lo pregunté hace rato, pero solo estando yo en un plano espiritual, ¿puedo utilizar el libre albedrío o no? No, tu libre albedrío, sí, estando en un plano espiritual, porque ahí ya sabrás que tu libre albedrío no consiste en que es decisión tuya lo que vas a vivir o lo que no vas a vivir, sino consiste en saber que lo que sí es una decisión tuya es ver cómo sientes y cómo ves lo que vives. Sí. Si lo ves como algo malo o como algo bueno. Ahí está tu decisión, ¿no? Es la libertad perfecta bajo la voluntad de Dios. Sí. ¿Hasta dónde llega tu libertad? Hasta ver, aquí nos lo dice, ¿verdad? En el número 124, dice, cuando eliges sin rebeldía, o sea, sin molestia, resistencia o conflicto, ver bien lo que vives, entonces ya empiezas a ejercer la libertad, ya quedas libre de las circunstancias. Sí. Y esa es la libertad hasta donde llega. ¿Hasta dónde llega? Hasta ver bien o ver mal lo que vives, que es la voluntad de Dios, el designio de Dios. Sí. Y tu mundo lo crea tu pensamiento, ¿no? Por acá lo vimos ahorita. Sí. Fíjense, aquí en 11 estrategias para ser feliz dice, evitar pensar demasiado. Como dijo Buda, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. La mayor parte de nuestra infelicidad no viene de las cosas negativas que nos pasan, dolor, sino de lo que pensamos acerca de ellas, sufrimiento. Es decir, del relato que hacemos de lo que nos ha pasado. Pensemos que, por ejemplo, la angustia es la conciencia de una posibilidad, pero no necesariamente de una realidad. Damos muchas vueltas a las cosas, la mayoría de las veces innecesariamente. En nuestras sociedades modernas occidentales, donde en general no hay problemas vitales acuciantes, el agobio por cualquier nimiedad, por cualquier pequeñez, ahí está la tropa de ofendidos de las redes sociales, se ha convertido en un estado de ánimo permanente. Este comportamiento lo contagiamos involuntariamente a los que nos rodean. Es lo que en psicología se llama rumiación, que es agarrar un pensamiento normalmente negativo y empezar a manosearlo en nuestra mente hasta que el estado de ánimo es mucho peor que el inicial, una pérdida de tiempo y de energía. Ahorita me estoy acordando de un compañero que me llama todos los días con esta cuestión de la rumiación. Sí. Piensa, ¿no? Entonces el campo de acción es vasto, no tenemos para dónde trabajar, ¿verdad? Sí. Y no es una opción, es una necesidad. Bueno, compañeros, pues les agradezco mucho.